Ok, en cuanto a su epidemiología, pues va a variar dependiendo de su etiología, pero en general encontré que tiene una mayor frecuencia en mujeres que en hombres, de un 50 a un 80%, y se puede presentar en un rango de edad de los 30 a los 70 años principalmente, con un pico de incidencia a los inicios de los 50 años, y va a tener una prevalencia del 2 al 3% de las biopsias renales. En cuanto a su etiología, puede ser variada. Por ejemplo, puede ser por drogas, como lo son los analgésicos, más que nada, la aspirina y todos esos. También puede ser por toxinas, como son los metales pesados, como el plomo, cadmio, mercurio. También por trastornos hereditarios, como la enfermedad quística medular o nefritis hereditaria. También por alteraciones metabólicas, como es la hipercalcemia, nefrocalcinosis, hipopotasemia, hiperuricemia y así. O también trastornos inmunitarios, como pues lo puede ser eh, el síndrome de Rogen, el síndrome de nefritis y uveitis tubulointersticial, la sarcoidosis, que vamos a ver más adelante. También puede ser por alteraciones hematológicas como mieloma múltiple o infecciones que vamos a ver más adelante, que hubo un estudio en el que se encontraron ADN de Epstein-Barr, entonces se ha visto asociado a infecciones por Epstein-Barr, o bien por una obstrucción, ya sea por un tumor, por litos o por el reflujo vesicoureteral. Ok, en cuanto a su histopatología, pues es consistente a pesar de su etiología y se va a presentar principalmente fibrosis tubulointersticial y cicatrización y el clásico infiltrado mononuclear. Principalmente vamos a encontrar acumulaciones focales de linfocitos, pérdida de la arquitectura tubulointersticial normal, dilatación y atrofia tubular. También al inicio, como ya les mencionaba, se van a conservar las estructuras glomerulares, pero en otras más avanzadas pues ya se va a ver afectada. Y hay una hipótesis que sugiere que las porciones de las partículas infecciosas, como por ejemplo un virus, o las moléculas de fármacos como analgésicos o las toxinas, pueden reaccionar de forma cruzada con los antígenos renales endógenos y alterarlos. Y también en otro estudio se examinaron biopsias de los pacientes durante 8 años y detectaron ADN de Epstein-Barr en las células tubulares proximales y en los receptores CD21 de los 17 pacientes con nefritis intersticial idiopática primaria. Sin embargo, de todas las biopsias que se hicieron, en 10 de estas no detectaron el virus, entonces todavía está variable y está en investigación. Ok. En cuanto a su fisiopatología, cómo se forma la fibrosis tubulointersticial. Ok. Aquí tenemos en la parte de abajo un recuadrito que dice otras fuentes de fibroblastos y miofibroblastos. Tenemos que estos dos se van a originar a partir de otros tipos de células, como es el fibroblasto intersticial, el pericito, el fibrocito endotelial o células madres locales. Y estos van a jugar un papel importante en el proceso de fibrosis renal. Lo que va a pasar, más que nada, es que va a haber una pérdida de las características epiteliales y va a haber una ganancia de las características mesenquimales. Las células de transición van a permanecer en la pared tubular o pueden migrar al intersticio, y los fibroblastos del epitelio van a contribuir al depósito de matriz extracelular. Esto es importante, la matriz extracelular junto con el factor
de crecimiento transformante beta, porque pues esto nos va a contribuir a una transformación de los túbulos que pues previamente estaban intactos y se va a crear como un ciclo de retroalimentación. Y bueno, me quedé en lo de la matriz extracelular. Ok, junto con una sobreproducción de actina en el músculo liso, también va a favorecer esto. Y pues el aumento de los niveles del factor de crecimiento transformante beta, junto con la acumulación de que ya les mencionaba del depósito de la matriz extracelular, va a facilitar una transformación de los túbulos previamente intactos, creando así un círculo de retroalimentación positiva de la lesión epitelial. En cuanto a su cuadro clínico, va a ocurrir con frecuencia después de la exposición a drogas, toxinas, trastornos hereditarios, metabólicos, hematológicos, enfermedades inmunitarias, infecciones u obstrucción, como ya les había mencionado. Los síntomas son inespecíficos, sin embargo, cada enfermedad, cada etiología tiene sus síntomas característicos, y esta, como ya es una patología crónica, pues ya el paciente viene con varias enfermedades previas y ya es más fácil como de sospechar de. Y, por ejemplo, la mayoría de los pacientes ya viene con los síntomas de la enfermedad primaria subyacente. Por ejemplo, si tuviera sarcoidosis, pues ya vendría con los síntomas de sarcoidosis. Y también mencionaba la bibliografía que la hipertensión es otra característica clínica común. En cuanto a los estudios de laboratorio, pues vamos a encontrar proteinuria de bajo grado. No, aquí como no se está dañando el glomérulo, lo que se está dañando es el túbulo, o sea, el túbulo proximal, el asa de Henle, y el túbulo distal. Va a ser una proteinuria de bajo grado, a diferencia de que si se estuviera dañando el glomérulo, sería pues una proteinuria, y principalmente encontraríamos albuminuria. Aquí vamos a encontrar más que nada proteinuria de bajo grado, hematuria microscópica y piuria estéril. Otras alteraciones que podemos encontrar son glucosuria, fosfaturia, pérdida de sodio, que más que nada van a reflejar el daño tubular. Como ya, o sea, al principio de este estadio los glomérulos no se ven afectados, pero después sí. Pues se va a seguir produciendo estos como tal productos para al final generar la orina. Entonces se supone que el asa de Henle debe de reabsorber esta glucosa, el fosfato y el sodio. Entonces, como no hay una atrofia de esto, no se reabsorbe correctamente y pues se va a excretar, se va a tirar. Y pues en el sedimento urinario también podemos encontrar leucocitos, principalmente eosinófilos, eritrocitos y cilindros de leucocitos. Los anticuerpos anti-DNA y anticuerpos antinucleares y los niveles de complemento suelen ser normales, excepto cuando la etiología es por un trastorno autoinmunitario. Por ejemplo, van a estar positivos los antinucleares en lupus. En cuanto a la ecografía, pues los riñones se van a encontrar ecogénicos y encogidos, y en algunas ocasiones se van a observar los contornos renales irregulares y calcificaciones renales. En cuanto al tratamiento, este va a ser específico de la etiología, pero podemos dar consideraciones terapéuticas generales. También es importante tratar el trastorno sistémico subyacente y evitar la exposición al fármaco si eso es lo que está detonando, o a la toxina. Y dependiendo de la etiología, como ya les mencionaba, hay que eliminar la afección que ha inducido la enfermedad crónica. Ahora vamos a ver una por una las causas de nefropatía intersticial crónica.
Primero tenemos la nefropatía por fármacos analgésicos. Esta es la forma más común de nefropatía intersticial crónica inducida por fármacos. Aquí los pacientes afectados ya han ingerido crónicamente analgésicos, sobre todo analgésicos combinados, como puede ser aspirina, fenacetina y paracetamol. La bibliografía mencionaba que principalmente antes, porque ya se retiró del mercado, o sea, en los 70 se retiró la fenacetina del mercado, pero antes se presentaba mucho esta nefropatía intersticial crónica en pacientes que consumían fenacetina combinados con otros fármacos. Y también la nefrotoxicidad va a depender más que nada de la dosis. Denme un segundo. Ok, bueno, continuando, las manifestaciones clínicas, igual vamos a encontrar fiebre estéril, proteinuria leve y una pérdida lenta y progresiva de la tasa de filtración glomerular. En cuanto a los cambios histológicos, podemos encontrar cambios capilares tubulares y tempranos que se van a extender a una lesión intersticial, necrosis papilar renal. Esta necrosis papilar renal va a ser característica de una nefropatía por analgésicos, pero no es diagnóstica, porque también se puede encontrar en otras patologías, como lo son los trastornos renales como la enfermedad de células falciformes, tuberculosis renal o una obstrucción por las vías urinarias, incluso también en diabetes mellitus. En cuanto a su diagnóstico, va a ser difícil de determinar, o sea, no es imposible, pero se encuentra una cierta complicación, ya que el paciente nos va a negar el consumo de analgésicos. O sea, esto es más que nada por la venta libre de analgésicos y por un abuso por parte del paciente. Y no nos va a decir, o sea, el paciente no sabe cuántas dosis, cada cuándo tomárselos, sino más bien él se automedica y por quedar bien con el médico nos va a negar su consumo. Es importante que nosotros nos guiemos más que nada por los hallazgos urinarios y por los estudios de imagen renal para así pues como desmentir al paciente, y también una buena historia clínica. En cuanto a su diagnóstico, tenemos la tomografía computarizada sin contraste. Esta se va a utilizar con bastante frecuencia. Y en esta tomografía computarizada vamos a observar una reducción bilateral del volumen renal, una cicatrización cortical, contornos irregulares, daño papilar y calcificación. Aquí en la imagen, pues tenemos en la parte izquierda, aquí, tenemos una muestra macroscópica de un riñón de un paciente que desarrolló una enfermedad renal terminal como resultado de una nefropatía por analgésicos. Y las características de estas, pues ya se los mencioné, que en una tomografía, pues el tamaño del riñón va a estar disminuido. Y aquí les puse 3 imágenes. La primera es un riñón normal. La segunda es de una mujer belga de 62 años de edad que tuvo un abuso de fármacos por más de 20 años,
usó derivados de pirazolona como, el derivado de pirazolona más como común que nosotros conocemos, pues es la buscapina, que es el oxifenbutazona. Pero también hay otros como el metamizol, diporona. Y la tercera imagen de la tomografía computarizada es igual una mujer de 59 años de edad, pero a diferencia aquí, ella tuvo un abuso, una mezcla de 8 años de derivados de pirazolona, más 26 años de la mezcla de aspirina con paracetamol. Y pues sí se observa una reducción del volumen renal. En cuanto a su tratamiento, pues principalmente es eliminar el agente agresor, eliminar el fármaco, y también se puede acompañar con corticosteroides. La exposición a analgésicos también se ha asociado al desarrollo de tumores uroepiteliales y un riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahora pasando a la neuropatía crónica por plomo. Esta se ha asociado más que nada a una exposición ocupacional por altos niveles de plomo durante años, como por ejemplo a personas que se dedican a la fabricación de pintura, o que están en constante exposición con radiadores, o estas, ¿cómo se llaman? Bueno, municiones. En cuanto a la lesión histológica que vamos a encontrar en la neuropatía crónica por plomo, vamos a encontrar cuerpos de inclusión intranucleares, tubulares, proximales, compuestos por un complejo plomo-proteína. Sus manifestaciones clínicas incluyen hiperuricemia, aminoaciduria y glucosuria. Estos pacientes van a progresar lentamente y van a presentar hipertensión. Los pacientes pueden presentar rápida o lentamente. Los que se progresan rápidamente van a presentar hiperuricemia, aminoaciduria y glucosuria, y los que progresan lentamente van a presentar hipertensión, hiperuricemia y gota. En cuanto a su diagnóstico, pues se va a basar principalmente en una prueba de movilización de plomo, que esta mide la excreción urinaria de plomo después de administrar ácido etilendiamino tetracético, que se abrevia EDTA, y también se realiza una fluorescencia de rayos X para determinar los niveles de plomo en los huesos, y claro, una buena historia clínica de antecedente de exposición al plomo, ya sea que se dedique a trabajar o incluso en ciertas zonas de agricultura también se puede asociar. En cuanto a su tratamiento, tenemos 3: la quelación, la terapia con EDTA o el succimer oral. La quelación, esta consiste en acelerar la remoción de plomo de los tejidos suaves en donde es potencialmente tóxico, y la terapia con EDTA pues es el ácido etilendiamino tetracético, y el succimer oral, que pues es un fármaco que forma quelatos hidrosolubles con el plomo que se van a excretar con la orina. En cuanto a la sarcoidosis, la manifestación renal más común es que va a haber una alteración en el metabolismo del calcio, es decir, se va a presentar hipercalcemia e hipercalciuria. Del porcentaje de los enfermos con sarcoidosis, de un 15 a un 30% van a presentar enfermedad intersticial, y generalmente va
de la mano de la afección extrarrenal. O sea, es como ya un proceso bastante crónico y avanzado a los casos que llegan a enfermedad intersticial de sarcoidosis, y también estos van a responder bien a la terapia con corticosteroides. Ahora, el síndrome de Sjögren, se va a caracterizar principalmente por la infiltración de linfocitos y células plasmáticas en las glándulas salivales, parótidas y lagrimales. ¿Qué alteración, y la alteración renal se va a producir hasta en un 67% de los pacientes afectados? Vamos a encontrar principalmente infiltrado celular intersticial y se van a ver los túbulos renales destruidos. También los pacientes pues van a presentar obviamente trastornos bioquímicos por disfunción tubular, y el tratamiento es igual con corticosteroides. Ok, pasando a otra etiología, tenemos a la nefritis tubulointersticial relacionada con inmunoglobulina G4, que esta se va a caracterizar, pues, como su título lo dice, por un nivel sérico elevado de IgG4, que va a estar positivo en el 60% de los pacientes, y vamos a encontrar una densa infiltración de células plasmáticas positivas para IgG4 dentro del órgano afectado. Va a afectar predominantemente a hombres de mediana edad, a ancianos y también otros órganos. Va a causar también aortitis, periartroitis, colangitis, siloadenitis e hipofisitis. En cuanto a su afectación renal, pues principalmente va a afectar, se va a encontrar nefropatía membranosa, masas nodulares dentro de los riñones, uropatía obstructiva por fibrosis retroperitoneal, y en su histopatología vamos a encontrar infiltrado linfoplasmocitario con predominio de células plasmáticas positivas para IgG4 y linfocitos T y flebitis obliterante. Su tratamiento igual con glucocorticoides, pero en el caso de que ya el paciente pues tenga una enfermedad avanzada y sea resistente a los esteroides, se puede utilizar el rituximab. Y por último tenemos la nefropatía mesoamericana y nefropatía de Sri Lanka, que actualmente se ha detectado como muchos casos de enfermedad renal crónica secundaria a una glomerulosclerosis, sobre todo en trabajadores agrícolas de América Central, que se dedican más que nada a los campos de caña. Aquí el diagnóstico más que nada se va a realizar en una buena historia clínica, y se cree que se desarrolla una nefropatía por las condiciones de calor extremo a las que son sometidos. O sea, los pacientes van a tener una presión arterial normal y una proteinura tubular progresiva, pero principalmente se va a observar una disminución de la función renal con hiperuricemia o hipopotasemia. Se desconoce la causa de la enfermedad, pero como ya les mencionaba, se cree que como esta exposición severa al calor, con una deshidratación recurrente, la exposición a toxinas ambientales, el uso de agentes antiinflamatorios y la hiperuricosuria excesiva, se puede considerar como un conjunto para que se dé esta nefropatía en estas personas. Y la otra es la de Sri Lanka, que estos son más que nada en agricultores de arroz, y se presentó en 1994 debido a una exposición ambiental a niveles bajos de metales pesados y al herbicida glifosfato, que estos más que nada pues van a desarrollar la nefropatía.
Igual se va a observar infiltración de las células mononucleares, esclerosis glomerular y atrofia tubular. Esta es de progresión lenta y los riñones se van a observar ecogénicos y pequeños. Y eso sería todo. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Ningún comentario? Por mi parte no, doctor. Por mi parte tampoco, doctor. ¿Nadie? ¿Nadie quiere comentar nada? ¿Qué te pareció, Aime, el tema? Bastante interesante, pero no sé si nosotros como médico general nos tocaría. Yo creo que ya es un proceso muy como avanzado que le va a tocar ya detectar como a nefrólogos, es lo que yo siento, porque No, al contrario, Aime. tiene que Yo pasar creo mucho que, para que el paciente llegue a eso. yo creo que ese es el punto. Ustedes deben de detectarlo. O sea, bueno, yo no digo ustedes, o sea, todos nosotros, como médicos generales, aquí estoy comentando con Denise y Luisa, todos los factores que dijiste, ¿no? O sea, es increíble, es una lista enorme, enorme, así, plomos, organofosforados, infecciones, fármacos, que yo creo que es lo más frecuente. Entonces, es toda una serie de cosas que tenemos que hacer como salud pública para que la gente no llegue a tener nefropatía, tubular intersticial crónica. Y esto último que tú estabas mencionando, la nefropatía mesoamericana, que todavía pues no sabemos, o sea, yo creo que es multifactorial. Sí, igual sucede aquí. Nosotros tenemos muchos pacientes jóvenes. Luisa y Denise están dando cuenta de los pacientes jóvenes que tenemos como pacientes en el hospital. O sea, en general tenemos un pool de pacientes grandes, o sea, también, y que la diabetes mellitus pues es la causa principal, pero hay otras causas que no sabemos. Aquí en Ciudad Hidalgo ustedes saben que no es que sea mayor, es lo mismo o inclusive menos los pacientes que están con enfermedad renal crónica, pero posiblemente sea esto, ¿no? O sea, consumo de algo o la ingesta de fármacos. Es difícil saberlo, ¿no? Estabas diciendo tú del glifosato. El glifosato es un tóxico, es un organofosforado súper tóxico, ¿sí? Que todos lo consumimos, desafortunadamente. O sea, es algo muy triste, ¿no? No tenemos políticas públicas donde... Ay, Ángela. Perdón. Una paciente. Donde nosotros pues tengamos el control de todo. Y entonces, como médicos, nosotros debemos estar como muy al pendiente de todo. Cuando interrogamos a los pacientes, ¿cómo podemos cambiar todo esto? ¿No? Eso no es tarea fácil. Y yo creo que como causa de enfermedad renal crónica es muy frecuente, Aime. Yo creo que son de las causas también frecuentes de enfermedad renal crónica. No sé qué piensas tú. Sí, sí, no lo había visto de esa manera, pero sí la causa es multifactorial y sí hay muchos factores de riesgo que predisponen a todos en general, porque todos estamos expuestos a... Sí, de hecho estaba comentando con Luisa y Denise, por ejemplo, el plomo. El plomo, ustedes piensan que no lo tenemos del día a día. No sabemos los niveles de plomo que pudiera haber en el agua. Ustedes que usan un montón de maquillajes en los bilés, en los lápiz labial hay una concentración de plomo elevada. ¿Sí? Entre más barato sea un lápiz labial, más concentración de plomo. Eso lo sabemos ya también nosotros. Los tintes de pelo, que también son muy aficionadas o aficionados, todo el mundo está haciendo, pintándose el pelo sin saber que eso puede ser una causa
por donde se puede absorber plomo, etcétera. O sea, me puedo ir a N cosas, o sea, es increíble. Entonces, a ver, imagínate la causalidad de todas las cosas. Yo creo en donde sí podemos tener controles en los fármacos. En los fármacos sí, o sea, no a la automedicación. Todo el mundo prescribe fármacos como diestra y siniestra sin saber en lo que pudiera conducir, ¿no? Y hay otras cosas como todas estas hierbas que se consumen, que lo que han ya dicho ustedes. Y hay otro grupo de cosas, por ejemplo, todos los dulces. Yo les tengo mucho cuidado a los dulces. Como no tienen una regulación, entonces, ¿cómo venden esos dulces? ¿Cómo se hacen esos dulces? ¿Qué tanta cantidad de sal tiene? ¿Qué tiene? Se llama sílice. Ayer les estaba comentando, ¿no? De este cristal. Sílice, imagínate. O sea, un dulce que tenga sílice, o sea, es cristal, ¿sí? Y entonces, pues, todo eso es un problema. Si a eso le agregamos de que la mayoría fuma, que la mayoría puede drogarse, o sea, está expuesto a una droga, pues terminan con problemas, ¿no? Disculpe, doctor, una pregunta. Sí, Luis. Por ejemplo, en los pacientes que se les tiene que realizar tomografías con medios de contraste, antes, ¿cree que usted, bueno, más bien, se debería de hacer como una prueba para ver si el medio de contraste es tóxico para el paciente? Lo tiene que ver el nefrólogo, Luis. O sea, un paciente que se le va a hacer medio de contraste, tiene que tener una evaluación y valoración por el nefrólogo. Eso es lo que todo el mundo debería de hacer. Pero nadie hace eso. O sea, es por ahorrarse unos pesitos, terminan los pacientes en diálisis. ¿Sí? Ahorrarse los pesitos el médico que está viendo ese paciente, en lugar de tener ética profesional y que diga, oiga, ¿por qué no buscamos a un nefrólogo y que nos dé una valoración para ver si tiene riesgo y qué tanto riesgo tiene de hacer algo que se llama nefropatía por medio de contraste? Sí, claro, o sea, lo tenemos que revisar. Jamás nos llaman, o sea, solamente aquí en la institución. Aquí sí tenemos un control, un poquito de control, porque después todo médico piensa que sabe nefrología y no sabe nefrología. ¿Sí? Eso se los digo así abiertamente, ¿no? Entonces hay que tener conocimiento para poder hacer y ver el riesgo, evaluar el riesgo-beneficio. Eso no es cualquier cosa. Someter a un paciente con medio de contraste, tenemos que saber qué medida de contraste se va a poner, si es de bajo peso molecular, mediano peso molecular, alto peso molecular, qué tipo de medio de contraste, cuánto tiene de tasa de filtración glomerular, si es riesgo-beneficio hacer el estudio, si es útil o no hacer el estudio. O sea, es sentarnos a platicar con todos los pacientes. ¿Quién lo hace? No lo hacen, de manera externa no lo hacen. Aquí en el hospital porque los tenemos vigilados a todos, o sea, yo los traigo vigilados a la gente. Sí, paso a urgencias y ya, si no me llamaste, vas a ver, así te va a ir. No es posible que la gente no se sensibilice de estas cosas tan importantes. O sea, imagínate, sometes a riesgo a un paciente para que pueda tener ya daño irreversible, diálisis. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas cosas no suceden que no nos damos cuenta ya cuando llegan con nosotros? Pues ya, tienen daño, ¿sí? Si le vas a hacer magnética con medio de contraste que se llama gadolinio, proscrito con alguien que tenga tasa de filtración por abajo de 30. Nunca, nadie. No se les olvida eso, ni porque la imagen les diga, jamás deben de hacer una resonancia magnética con gadolinio. Nunca. Jamás. No se les olvide eso. Aunque se los diga su mejor profesor de la escuela de medicina, ¿eh? No se lo hagan. Eso es de ley. ¿Y saben cuántas veces me he encontrado pacientes así? Muchos pacientes. Entonces, es una serie de cosas que nosotros estamos siempre como al pendiente. Y Aimé, pues tiene razón. Cuando ya llegan con nosotros ya tiene mucho daño. Ya no le podemos hacer biopsia, ya no podemos hacer muchas cosas. Todo eso ustedes nos tendrían que estar ayudando. Todos. Ok, doctor, gracias. Lo comentaba porque el día que fuimos, entre los internos, cuando iba a hacer lo de la limpieza del pie diabético, comentaron de que un paciente
generó reacción anafiláctica al medio de contraste y murió. Bueno, eso es otra cosa. O sea, por ejemplo, ese paciente probablemente tenía nefropatía diabética, enfermedad renal crónica, con algún grado de enfermedad renal crónica. A esos pacientes pues, se les hace un angiotac para ver hasta dónde está la lesión. Sí se les tiene que hacer. Hay medios de contraste más benévolos, hay que evaluar, hay un índice ya, sí, una tablita que nosotros hacemos para calcular el riesgo para hacer nefropatía por medio de contraste. Pero el hecho de que tengas reacción, pues puedes tener anafilaxia, eso sí no lo puedo saber. O sea, y bueno, eso puede suceder. Y por eso tenemos que estar al pendiente. Ok, doctor, gracias. Hay aquí, por ejemplo, en Apatzingán, en Tierra Caliente, los cañeros, así se llama nefropatía de los cañeros, porque andan trabajando en la luz del sol, deshidratados, se hidratan con Coca-Cola, no sé si es que se hidratan con mezcal, así, con mezcal, y coca y alcohol y todo. O sea, imagínense eso, el efecto que puede tener en el riñón. A largo plazo, pues vemos las consecuencias. Muchos pacientes de allá de Tierra Caliente tienen, pues, esto que está comentando Aime. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, doctor. A mí me quedó la duda de lo que ahorita dijo de que nunca debemos hacer una resonancia magnética con galodinio. ¿Qué es lo que ocurre al hacerlo? Bueno, si se ponen muy listo el paciente, te demanda, porque a la larga ocasiona fibrosis en la piel. Años después de hacer un estudio con gadolinio con alguien que tenga enfermedad renal crónica, que tenga una tasa de filtración por abajo de 30, años después empieza a hacer fibrosis y se fibrosan así, fibrosis de la piel. Y si se documenta a ese paciente bien de que le hiciste el medio de contraste, o sea, este estudio y no te documentaste, te puede demandar años después. Prohibido. Nunca se lo hagan. Que no se les olvide eso. Ojalá que sea lo único que aprendan de nefro. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿No? Grecia creo que no está conectada. Grecia, no estás conectada, ¿verdad? Creo que tuvo problemas. Jaime, ¿algo más que quieras comentar? No, todo bien, muchas gracias. ¿Quién viene mañana? Me parece que yo con Jessie. Bien. Pues quiero verlos a todos en la escuela, pues nos tenemos que poner de acuerdo para terminar, porque ya estamos a punto de terminar. Nos faltan pocos temas, ¿no? A ver cómo me pongo de acuerdo. Grecia no está conectada, ¿verdad? No. Bueno, pues yo me pongo de acuerdo con ella y nos vemos, ¿sí? Disculpe, doctor, una última pregunta. Sí, Luis. ¿El tecnesio 99 se considera tóxico? O sea, como a largo plazo, igual que el gadolinio. Y todo radiofármaco a largo plazo, bueno, una vez no te pasa nada, ¿no? Pero a la larga todos son radiofármacos y pueden ocasionar pues, daño renal, neoplasias, todo, ¿no? Entonces, eso es toda una especialidad, se llama medicina nuclear. Pocas veces hacemos nosotros estudios. Hacemos estudios ya cuando es necesario, ¿sí? Ok, doctor, gracias. Es una especialidad médica que se llama así, medicina nuclear. Sí, gracias, doctor. No, ¿de qué, David? ¿Algo más? Si no es así, nos vemos el día de mañana. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Gracias, doctor. Luego, que estén bien. Sí, doctor, gracias. Cuídense mucho.
Yo no participé. Pues no sabía qué participar.